En este video tutorial, aprenderás las diferentes secciones del panel Administración, con sus diferentes secciones de WordPress, donde podremos hacer nuestra página web, donde podremos modificarlo, estas secciones para probar y aprender su funcionamiento, que después podremos migrar a un hosting. Ahora en este tercer video tutorial, aprenderemos los menús. Pinchamos en menús. Los menús es una de las partes importantes para la navegación por tu página web para WordPress. Ahora pondré un ejemplo, que es como se aprende las cosas. Aquí escribimos el nombre del menú, escribimos por ejemplo, menú principal. Pinchamos en crear menú. Como ves, ya hemos creado nuestro menú. Como ves, qué fácil es hacerlo con WordPress. Aquí podéis añadir a los menús, artículos, categorías, enlaces entre otras cosas. Ahora lo que haremos es añadir a nuestro menú aquellos artículos que creemos que son importantes. Una cosa importante, antes que se me olvide, en los menús podemos añadir menús automáticamente o menús con enlaces sociales. Aquí vemos las páginas que hemos creado y una que viene por defecto. Aquí en añadir menú, podemos añadir las entradas, los enlaces, y las categorías. Ahora pinchamos en contacto, y pinchamos en añadir al menú para añadirlo al menú. Aquí en entradas podemos añadir estas entradas. Y aquí en los enlaces podemos añadir enlaces, en que no estén en nuestra página web. Y aquí en categorías, veremos las categorías que hemos creado. Yo pincharé en Tuncable, y pinchamos en añadir al menú. Pinchamos en menú primario. Ahora pinchamos en guardar menú. Pinchamos en esta pestaña para ver nuestra página web. La actualizamos pinchando aquí. Aquí vemos nuestro menú que hemos creado. Así es de fácil es crear menús en WordPress. Podemos añadir tantos menús necesitemos para nuestra página web. Ahora nuevamente nos vamos al panel de control. Y añadiremos una entrada a nuestro menú. Pincharé en la entrada que creé anteriormente y pincharé en añadir al menú. Como vemos, ya se ha añadido al menú una cosa que también se puede hacer en los menús. También podemos hacer desplegables. Te preguntarás cómo. Muy fácil, desplazamos este bloque que hemos añadido hasta esta posición. Con esto hacemos que el bloque que hemos desplazado cuelgue de Tuncable. Ahora lo verás mejor cuando lo veamos en la página web. Pinchamos en guardar menú. Pinchamos en la pestaña. Pinchamos en actualizar. Como ves, cuando ponemos el ratón encima se despliega este menú que hemos creado. Puedes añadir tantos submenús como quieras. Nos vamos al panel de control.
fondos y editor no lo vamos a utilizar. Si pinchas en editor verás esto. Aquí veremos este aviso, que si cambias este código, puedes romper cosas importantes y si no sabéis código yo os recomendaría que te acercarais aquí. Pinchamos aquí en entendido. Y veremos todo este código que podemos cambiar si sabemos código con este lenguaje, con las diferentes partes de la hoja de estilo, las funciones de menú etc. Pero de momento lo dejamos como está. Categorías y fondos, los saltamos y nos vamos a personalizar. Pinchamos en personalizar. Aquí, si queremos podemos cambiar de tema. Y las demás pestañas pero esto ya lo expliqué en el segundo vídeo tutorial y así que sigamos. Pinchamos aquí para cerrar este panel de control. Ahora veremos los plugins, pinchamos en plugin. Aquí en plugin, podemos añadir diferentes plugins que son pequeños programas que le da diferentes funcionalidades. Hay plugin para optimizar, para la seguridad, para crear un foro de una red social, para subastas, para hacer una tienda. Hay plugin de todas clases, hay infinitos. Este plugin Akismet Anti-Spam lo debes de tener activado que es un plugin para los comentarios, que nos vendrá bien para después. Hello, Dolly, que no lo queremos de nada, que no nos sirve, y nos deja un mensaje que nos sirve para mucho. Así que lo voy a desactivar. Como vemos ya está desactivado, también lo puedes borrar si quieres. Ahora lo que vamos a hacer es añadir un plugin pinchando aquí en añadir plugin. Aquí escribimos Contact Form 7, este plugin sirve para añadir formularios email, ahora tecleamos la letra Enter. Aquí vemos este plugin. Y veremos este plugin y ahora pinchamos en instalar plugin. Pinchamos en activar para activar este plugin. Aquí vemos este plugin, aquí lo puedes activar y desactivar. Ahora nos vamos a la sección de usuario. Aquí tenemos los usuarios que administran esta página web. De momento solo nos vemos a nosotros mismos, pero puedes añadir a otros usuarios para gestionar esta página web que cada uno tendrá su perfil. En ese perfil, podréis decidir si es un administrador, editor, autor o es un visitante que puede dejar comentarios o si tienes una red social, para que se pueda dar de alta. Aquí podemos añadir nuevos usuarios, ver su perfil y también desde aquí controlar su perfil. En editar podemos definir el perfil del usuario, la forma de cómo este usuario puede ver su perfil, pero esto lo veremos mejor si lo vemos. Pinchamos en editar. Aquí vemos los diferentes colores que podemos añadir a ese perfil. Aquí podemos predeterminar el idioma de esta página web.
Añadir un nombre o un alias para cada usuario que tenga acceso a esta página web. Añadir una foto para los usuarios de esta página web. Pinchamos aquí para actualizar si hemos cambiado algo. Ahora nos iremos a herramientas. Aquí en herramientas no las vamos a utilizar, pero es cierto que aquí algunos plugins ponen algunas funcionalidades. En importar y exportar, si podemos utilizar estas funcionalidades, se pueden utilizar para importar nuestra página web o exportar otra página web. Vamos, ya estamos terminando. Ahora vamos a ajustes. Aquí podemos cambiar el título del sitio o la descripción corta. La dirección de Gmail. Y el perfil predeterminado. La zona horaria donde vivas. Como queremos que se vea la fecha y la hora. Pinchamos aquí, si hemos cambiado algo. Ahora nos iremos a ajustes de escritura. En categorías de entradas, está bien para que cada vez que tú crees una entrada nueva por defecto, este artículo esté en esta categoría. Lo dejas como está y seguimos. Ahora pinchamos en el de lectura, que sí es importante. Aquí en página frontal, es lo que dije en otro video tutorial, aquí podemos cambiar que se muestre un listado de artículos en tu página de inicio o que se muestre una página estática. Ahora pondré unos ejemplos. Si pinchamos en página estática, veremos estas opciones. Aquí podemos añadir que se muestre en la portada, en las páginas de entradas. Escogemos esta opción, pinchamos en guardar cambios, y ahora veremos los cambios que hay en nuestra página web. Pinchamos en esta pestaña. Actualizamos la página. Así es como quedará nuestra página web. Volvemos al panel de control. Seleccionamos ahora contacto. Si escogemos contacto y guardamos los cambios, así es como quedará nuestra página web. Nos vamos nuevamente a la otra pestaña. Y actualizamos, así será como se verá ahora. Nos vamos al panel de control. Y pinchamos en tus últimas entradas.
Y es muy importante, esta casilla debe de estar desmarcada. Te preguntarás por qué. Porque si esta casilla está marcada, le estamos diciendo a Google que esta página web que no la tenga en cuenta, que no la indexe, que no existe en internet, y nosotros no queremos eso. Y si está marcada, la desmarcas la casilla, y guardamos los cambios. Guardamos los cambios. Lo dejamos de momento como está. Nos vamos a conversaciones. Desmarcaremos esta opción y la de abajo porque nos pueden dejar link de otras páginas que no queremos. Aquí, si tenéis algún spam, podemos poner su IP o su nombre, entonces si os deja comentarios, directamente no se aprobarán. También hay otras funcionalidades, como los avatares que se muestra de los usuarios o su imagen. Desde aquí podrás decidir si se muestran o no se muestran, y al finalizar guardamos los cambios. Si hemos cambiado algo, pinchamos en guardamos los cambios. Pinchamos en guardar los cambios. Y ahora pinchamos en medios. Aquí en medios WordPress las imágenes las guarda en 3 tamaños diferentes que no debemos tocar, y lo que hace es que una imagen pequeña no la transforme en un formato 4000 por 4000, eso será de un tamaño de 8 megas, eso hará que nuestra página web cargue lento, y si nuestra página web carga lento, la gente se va de nuestra página web. Y eso no es lo que queremos, pero con otros plugins podremos mejorar estos cambios. Pinchamos en enlaces permanentes. Aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar nombre de la entrada. Con esto lo que haremos es que nuestras URLs sean amigables y que nuestros usuarios las puedan leer y sean similares al título de nuestros artículos. Pinchamos en guardar cambios. Ahora pinchamos en esta pestaña. Aquí vemos la URL que viene por defecto. Ahora la actualizamos para ver la URL amigable. Aquí ahora vemos la URL amigable. Volvemos al panel de control. Y esto es todo, chicos y chicas, ya sois unos expertos en WordPress. En otros vídeos tutoriales, aprenderemos más profundamente otras funcionalidades de WordPress. En este vídeo tutorial, has aprendido los pasos del panel de administración con sus diferentes secciones de WordPress, donde podremos hacer nuestra página web, donde hemos modificando estas secciones para probar y aprender su funcionamiento, que después podremos migrar a un hosting.